Hola, ¿cómo están? El ingeniero químico Enrique Vallés es surgido de la Universidad Nacional del Sur, además miembro del CONICET y de la planta piloto de ingeniería química. Quizás es uno de los representantes más rotundos y claros que hoy podemos exponer en cuanto al desarrollo de esta actividad, inclusive más allá de lo que tiene que ver con nuestra Casa de Altos Estudios. Yo le agregaría inclusive que es todo un innovador y ahora vamos a charlar con él y nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué decís? Mucho gusto, ante todo. Encantado, muy bien. De tenerte acá. Gracias por la invitación. No, por nada. Enrique, yo después de empezar a hurgar un poco en todo tu periplo, tu recorrido en esto de la ingeniería química, de tu profesión, de la actividad, yo creo que más allá de ser un innovador, has sido un luchador, un verdadero luchador en muchas esferas. Y lo bueno de todo esto que han pasado los años y después de tantos logros, aún te tenemos acá. Cosa que es todo un milagro argentino, diría, porque no es sencillo tener gente de tu valía aún trabajando entre nosotros, cuando las posibilidades que de pronto seductoras que hay fuera de nuestras fronteras son grandes, son muchas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, con respecto a lo del luchador, yo creo que nada se logra sin lucha, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero con respecto al tema de la situación de la ciencia en el país, o sea, la Argentina es un país que fue pionero en el ámbito de la ciencia dentro de lo que es el ámbito latinoamericano. O sea, la Argentina tuvo los dos primeros premios Nobel en ciencias, que fueron Usey y Leloir, gente que se formó, trabajó y generó el grado, los méritos para obtener el premio Nobel en la Argentina. En principio éramos una especie de cuna de la educación en Latinoamérica, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo fuimos. Y Usey fue el que creó el CONICET en el año 1958. Claro. Después tuvimos el milagro de Samuel Milstein, ¿no? Claro, pero Milstein ya fue una persona formada acá, claro, que trabajó acá, pero tuvo que emigrar y terminó de hacer sus trabajos en Inglaterra. Claro, o sea, fue una cosa obviamente importantísima. Pero vos me hablabas, Enrique, fuera de cámara, sobre algunos porcentajes que son clarísimos en cuanto a publicaciones generadas, digamos, con científicos argentinos, con las capacidades argentinas, y que de pronto en los años 90, de 4 de esas publicaciones, una era argentina, en Latinoamérica hablo, con lo cual representaba el 25%. Y eso hoy, si hacemos un rastreo, ha bajado ostensiblemente ese porcentaje. ¿Es así? Es así, sí. Yo te contaba que entre los años 2013 y 2015 coordiné a pedido de las Academias de Ciencias de Córdoba y de Buenos Aires un estudio sobre el estado de las ciencias exactas, físicas y matemáticas en la Argentina. Un estudio muy completo que culminó en un libro que fue publicado con el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en ese estudio, bueno, entre las cosas que se estudiaron fue cómo había evolucionado la ciencia argentina en los últimos 30 años. Claro. Y bueno, los resultados que surgieron ahí se veía claramente que, digamos, a principios de los 90, de todas las publicaciones de Latinoamérica, el 25% eran publicaciones que habían surgido de la Argentina. Una de cada 4. Quiere decir que una de cada 4 eran argentinas. Y si uno ve la evolución de ese porcentaje en función del tiempo, lo que ve es una declinación, una gran, digamos, involución. Suave, pero continua, que en la época que culminamos el estudio, en ese momento era del 14%, o sea, se bajó del 25 al 14%. ¿Por qué uno, para mí es incomprensible el destrato, por ejemplo, justamente a los científicos argentinos, a todo lo que tiene que ver con las ciencias? Hace poco hablaba con gente del ámbito de la cultura y también como que se soslaya, son necesidades imperiosas para cualquier comunidad y en este caso para el avance, el desarrollo de cualquier país, hablamos de las ciencias nada menos. ¿A qué se debe, Enrique? Y bueno, lo que pasa es que ¿A otras urgencias? Sí, pienso que los problemas de la Argentina son tantos que, en definitiva, cada problema termina tratándose en función de urgencias y no de planificación. O sea, el rol de la ciencia y la tecnología hoy en día
es fundamental porque es básico para el desarrollo de la humanidad, para el bienestar general, para el desarrollo de la economía. Y sin embargo, digamos, lo que es el rubro de educación, que está directamente vinculado con ciencia y tecnología, porque los que salen del primario, del secundario, son los que después entran a la universidad y finalmente los mejores son los que pasan a hacer ciencia y ocupar, digamos, lugares destacados en el desarrollo de la ciencia de un país. Pero todo eso ha ido declinando, digamos. El nivel de educación de la Argentina, si nosotros como profesores universitarios lo vemos claramente, o sea, los estudiantes que nos llegan año a año cada vez tienen mayor dificultad para comprensión de textos, para interpretación de resultados. Temas elementales. Elementales. Y estamos hablando de ingeniería química en este caso, que no es sí, que es una ciencia dura. Que no es para cualquiera, digamos, sí. ¿no? Eso lo estás advirtiendo. Sí, eso se ve hace ya años que hay una decadencia. Y esto, bueno, se sigue mirando por el costado y, o sea, yo creo que fundamentalmente, digamos, lo que habría que hacer es un vuelco total en lo que es materia de educación si se quisiera hacer educación en serio, algo así como hizo Sarmiento en el siglo XIX, que era en un país donde no había nada y agarró, fue a Estados Unidos, trajo maestras de Estados Unidos para que le enseñaran a las maestras locales a cómo Pero enseñar. primero algo que sea estructural y que no el gobierno de turno modifique totalmente. Por supuesto, continuidad de recursos. Claro, continuidad. Entonces ahí ya naufragamos, ¿no? Por supuesto. Porque por otra parte nos llenamos la boca hablando de situaciones de inseguridad, situaciones que tienen que ver con la propia economía, con tantas cuestiones. Y yo digo, sin educación... todo eso está relacionado con la educación. Absolutamente. Sí. No sé, de pronto surgen temas como los jóvenes, la edad de imputabilidad de jóvenes de bajarla, de temas que tienen que ver justamente con los chicos que están fuera del sistema, pero me parece que de nuestros gobernantes y nadie sale de un repollo, o sea, estamos todos insertos en un mismo cofre donde el tema de la educación es clave para poder salir, ¿no? Sí, yo creo que es la salida, digamos. Sí. Lo que pasa es que la educación acá va decayendo año a año. O sea, mira, yo viví varios años en Estados Unidos mientras hacía mi doctorado y después he vuelto como profesor visitante. Y la última vez que volví con mis 3 hijos, estaban en edad escolar, fueron a la escuela pública en Estados Unidos. La escuela allí tiene jornada completa. Los chicos entran a las 9 de la tarde, se van a las 4:30 de la tarde. A la mañana tienen la educación formal. Les dan un almuerzo, lo cual garantiza la calidad de la comida. Claro. Y después a la tarde, bueno, en algunos días hacen deporte, otros días tienen el asesoramiento de profesores y maestros para completar las tareas. Las tareas no las completan en la casa. Algo integral. Algo integral. Es decir, acá con el nivel de pobreza que tenemos, con la cantidad de gente que no puede dedicarse a cuidar a sus hijos. Claro. Es decir, tenemos chicos mal alimentados, con educación insuficiente, que no tienen nadie que los asista, que los ayude a... No, y aparte, el profesor, y te debe pasar a veces, más allá de enseñar, pasa a educar y pasa a ser casi un formador, porque ese joven de pronto suele tener ciertas incontinencias en su hogar, con problemas intrafamiliares, problemas de adicciones, problemas de todo tipo, y a veces el profe tiene que ser alguien que más allá de enseñarle lo que realmente para lo cual está sentado ahí, tiene que advertir otro tipo de situaciones. O sea, hay una complejidad muy grande de la cual es difícil salir. Sí, acá la Academia de Educación de la Argentina hace años que está insistiendo en estos temas, en el tema que haya enseñanza de idiomas en el primario y en el secundario. Sí, que hoy es, digamos, hoy en día es imprescindible manejarse inglés, en el mundo. Portugués, hasta te diría mandarín. Sin conocimiento de idiomas, digamos. Claro. Pero, digamos, seguimos como estamos, ¿no? Lamentablemente. Vos siempre, de algunos reportajes que te han hecho, siempre hay una frase que cultivás y que tiene que ver con que también estamos adoleciendo de esa cultura del esfuerzo, ¿no? Parece que todo tiene que ser muy fácil, llegarnos todo de manera sencilla y es como que se ha perdido, ¿no? Esa cultura. Bueno, eso, en fin, es relativo. En toda población siempre hay gente que se esfuerza, que trabaja, y de hecho son los que llegan.
Lo que pasa es que hay una cantidad muy significativa de gente que cuando empieza a tener problemas con los cuales necesita realizar cierto esfuerzo para solucionarlos, abandona. Claro. De hecho, es decir, eso pasa en nuestras universidades. Falta de constancia. La deserción estudiantil es grandísima en la Argentina. En la Argentina se reciben, digamos, 1 de cada 5 que ingresa. Claro. Y eso, digamos, es algo que tiene que ver primero con el nivel de formación al que llegan, que a su vez a veces resulta abrumador comenzar un modelo de aprendizaje al cual no están acostumbrados, y otro también por el tema de la cultura de que no me voy a forzar por esto, no vale la pena. Claro. A veces uno entiende, Enrique, que los esforzados, los que quieren... Pero eso sí. tiene a su vez tiene que ver con los valores. Esos son valores que se tienen que recibir valores que se están perdiendo y claro. que lamentablemente tenemos que tratar de retroalimentar, ¿no? Pero yo te decía que de pronto también está eso de aquel que se esfuerza, de que se capacita, de que va hacia adelante, de que tiene sueños, ilusiones, objetivos, pero empieza a advertir que, como en el caso de los científicos, no tiene elementos, empieza con las carencias, con las necesidades, porque es imposible, yo no puedo andar en un auto si no tengo las cubiertas, por ejemplo. Y me imagino los científicos cuando empiezan a adolecer de ese tipo de situaciones y que tienen que ofrecerse, abrirse, quizás afuera del país, porque ahí sí las cuestiones están dadas como para poder desarrollarse. Bueno, sí, digamos, nosotros que estamos acostumbrados a formar gente... Es un tema visceral, duele las vísceras. De formar gente al máximo nivel, digamos, tenemos conciencia perfecta que muchos de nuestros egresados se forman acá y se van afuera. Claro. Digamos, eso es una realidad. Pero acá sí, desgraciadamente hay muchos aspectos los cuales no se encaran en serio. Otro tema que sí es importante, es decir, en la Argentina, digamos, la gente se niega a la evaluación. Claro. No, parece, no sé, algo digitado por el diablo, cuando nada, debería ser algo totalmente lógico, o sea... Volviendo al caso no quiero ser reiterativo, pero... me parece que también llegué con que se politiza todo, que cualquier distancia de seguir a la... Si vos estás enfermo y vas a un médico, o sea... tenés un problema, que te tomen la temperatura, la presión, un análisis de sangre y digamos si hay que hacer una ecografía te la hacen, una tomografía te la hacen. O sea, para enfrentar un problema necesitas la mayor cantidad de elementos posibles para poder tener un diagnóstico y en función de eso operar. Claro. Pero después en la educación, acá se niegan las pruebas de evaluación. O sea, en Estados Unidos, te decía, soy reiterativo porque... Bueno, ¿estuviste en Minnesota? Estuve en Minnesota y estuve en Massachusetts. Ahora que tengo mi hijo en Estados Unidos y él tiene hijos en estado haciendo la primaria. Allí, otro tipo de ingeniero. Otro tipo de ingeniero, sí. Allí cada escuela es evaluada todos los años. Claro. Y los resultados de esa evaluación son públicos. Claro, a través de su excelencia. O sea, ¿no? que los padres saben, bueno, si lo mando a esta escuela, esta es 10 puntos en esto está más floja, pero tienen un diagnóstico perfecto de la calidad del lugar a donde van a mandar a sus hijos. Claro. Acá nadie sabe nada, acá todo es igual. Y eso es decir, si no se evalúa, inclusive para los docentes, es decir, para los que se esfuerzan, tener la satisfacción de que ese esfuerzo se traduce en resultados que constan en algún lado. Sí, pareciera que fuera nocivo eso, como no es todo lo contrario. Y para los que son deficientes y son honestos, tienen un diagnóstico de qué están flojos y qué es lo que tienen que mejorar. Es que también se han modificado algunos parámetros que a veces hasta uno le sueña el risueño, ¿no? Me contaba no hace mucho un preceptor de una escuela que entra, le avisan que había un alumno haciendo cosas en el baño, orinando, en el baño las paredes, y va el preceptor y, bueno, justamente le hace notar la situación y lo mínimo que es llamar al padre para hacerle saber de esa situación porque iba a tener una amonestación. ¿Y cómo terminó la historia? Una denuncia de los padres al profesor porque el profesor estaba de alguna manera violando la intimidad del joven. Entonces, ya ahí el mensaje es desalentador en cuanto a los valores, a ciertas cuestiones que tenemos que revisar, ¿no? Estamos en problema. Estamos en problemas. Sí. Problema que ustedes de pronto, porque también, Enrique, ustedes los advertían, pero eran un poco quijotes. Cuando vos de pronto armaste todo esto del Plapiqui, me refiero a la planta piloto de ingeniería química,
fue uno de los precursores, ¿no? De llevar adelante semejante... Sí, no exactamente de los precursores. Los precursores fueron mi generación anterior. Fue un conjunto de estudiantes de ingeniería química de la universidad. Es decir, cuando yo ingresé a la universidad tenía la sede de Colón y la de Rondó. Todavía no estaba habilitada el edificio de Alem. Y, digamos, las carreras eran estrictamente profesionalistas. Claro. O sea, los profesores eran profesionales que daban clases, se claro. iban, había muy pocos profesores con dedicación exclusiva. Claro. O sea, era una universidad profesionalista. Claro. Y hubo dos grupos dentro de la universidad, entre ellos el de ingeniería química, que tenían inquietudes porque veían, digamos, que en otros lugares del mundo... digamos, la ingeniería química se desarrollaba de otra manera. Que seguro para muchos eran, no digo detractores, pero lo veían como un imposible, como lo soslayaban, sí, ¿no? Sí, como eran cosas de otro mundo. Locos. Sí. Y ellos se preocuparon, digamos, fundamentalmente por comenzar a traer gente de afuera que los asesorara. Y de hecho hubo una contribución muy importante que fue la del doctor Rostein, que fue... En esa época era un ingeniero que había estado trabajando en Estados Unidos, vino a Bahía Blanca y, digamos, con un grupo de gente comenzó a trabajar en torno a formar gente en el exterior. O sea, yo fui en ese sentido uno de los que salió primero para... De los que fueron formados. Sí, claro. Así que, digamos, el mérito de la iniciación no fue mío para nada. Yo lo que sí, cuando volví, que tenía mi doctorado hecho en Estados Unidos, es en ese momento... En la planta piloto, que era un reciente instituto del CONICET, surgió, digamos, la posibilidad de hacer un proyecto muy importante que financiado por el PNUD, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue una financiación de varios millones de dólares para crear dentro de la universidad un instituto que conjuntamente con la industria, porque esto se dio debido fundamentalmente a la creación del polo petroquímico de Bahía Blanca. Claro, tal cual. O sea, Bahía Blanca era una sociedad... Había que generar polímeros. Claro, una sociedad que estaba dedicada al agro, a la exportación de carnes, de frutas, y de repente surgía un complejo industrial de gran envergadura. Una nueva ventana, ¿no? Y con empresas que en ese momento eran empresas que eran mixtas, que habían comprado llave en mano las tecnologías, pero, digamos, una vez compramos la tecnología, tenían que arreglarse, digamos. Claro. Y entonces se hizo un proyecto muy serio para formar dentro de la universidad un grupo que estuviera en condiciones de asesorar a los profesionales de las empresas del polo petroquímico. Y hubo una financiación importante para becas de la gente de las empresas. Cayó como anillo al dedo, digamos. Sí, de equipamiento, lograr profesores visitantes. O sea, fue muy lindo recibir todo ese dinero, pero por otra parte nos generó a nosotros, como grupo, el compromiso de que teníamos que estar en condiciones de asesorar a empresas de magnitud gigantesca. Bueno, de hecho lo hicieron. Para que era un grupo muy pequeño, ¿no? Y entonces, digamos, se llegó a la conclusión de que rápidamente había que formar gente, más gente, porque yo fui polímeros 1, pero, digamos, la ciencia de los polímeros tiene montones de problemas diferentes. O sea, poder estar en condiciones de asesorar sobre el tema de polímeros implica tener un equipo donde uno es especialista en una cosa, otro en otra. O sea, que eso, la única forma de lograrlo rápidamente era a través de formar recursos humanos con un programa de posgrado. Bueno, si hay algo que te tengo que ser muy sincero, Enrique. Más de una persona me nombró a Enrique Vallés como tiene que estar en líderes, por esto, otro. Pero más allá de las capacidades y todo, porque sos alguien que ha recibido, yo no sé si mencionar decir premios, pero sí que ha sido reconocido, de muchas maneras. Es la capacidad para formar personas, formar profesionales, y también para estructurar equipos de trabajo. Me parece que eso no es para cualquiera, o sea, por eso también uno cuando te citó para líderes, me parece que no es fácil liderar ese tipo de cuestiones. ¿Eso es una parte tuya que te gratifica, digamos? Sí, por supuesto, me gratifica mucho, porque el hecho de la creación del posgrado en Ingeniería Química en Bahía Blanca, del cual yo fui responsable, fue el primer posgrado de Ingeniería Química del país, y fue la base, porque cuando nosotros creamos ese posgrado, había una gran resistencia de los ingenieros argentinos a que se crearan títulos de posgrado, fundamentalmente por dos cosas. Porque tenían miedo que
el hecho de que hubiera un título de nivel superior les afectara sus incumbencias profesionales. Inseguridad. Y porque, digamos, los que estaban en la academia, digamos, decir, bueno, ahora van a venir gente que tienen título. Claro. Es decir, eso provocó mucha resistencia y, digamos, hubo grandes debates a nivel nacional. ¿Qué va? ¿Me estás hablando de qué año más o menos? Estoy hablando del año 78. Claro. El doctorado, el posgrado en Ingeniería Química en Bahía Blanca se creó en el año 79. Y a partir de ahí, bueno, en el año 79 nosotros, fue la primera vez que se hablaba de un posgrado en Ingeniería Química, publicamos anuncios en Clarín. Se nos presentaron más de 100 aspirantes, digamos, de los cuales pudimos elegir a la crema de todos esos, y con eso comenzó el posgrado. Fantástico. Y que hoy en día debe tener, no sé, cuando me jubilé eran más de 200, ahora debe estar, supongo, en el orden de 300 egresados. Pero eso disparó, digamos, no solamente fue ingeniería química, porque eso fue disparando, inclusive yo la promoví a través de mi gestión universitaria, la generación de otros posgrados en otras áreas de la universidad. Claro. Y así fueron generando sucesivos posgrados que cambiaron totalmente el perfil de la universidad. Yo traje acá Ahora vamos a hablar de... Ok, un grafiquito. Ya alguien que te dejó una impronta. Si lo puedo mostrar. Sí, más vale. A ver, dame lo que lo voy a mostrar. Ese grafiquito es... ¿Lo podemos tomar así, Mauro? A ver. Es la cantidad de publicaciones de la Universidad del Sur que aparecen en el ámbito científico internacional, en función del tiempo. Y a ver. Cuando yo ingresé acá, en esta época, en el año 70, es decir, la universidad tenía 2 o 3 grupitos donde alguien solo, con un grupito, publicaban un trabajo por año, claro. A veces aparecían 2. Con todas las ínfulas y las ganas, pero hasta ahí. Y hasta ahí. A partir de la creación del posgrado en el año 80, digamos, ¿cómo empieza a subir comienza a evolucionar, y a medida que van pasando los años y creando nuevos doctorados, el nivel de publicaciones pasó de 1 a 2 a 1000. ¿Y qué pasa con esta caidita ahí? Eso es el COVID. Ese es el COVID. Es el cierre de la universidad. Claro, claro. Que prácticamente cortó las ¿no? publicaciones a nivel... Recién veíamos, porque si hay alguien que te ha marcado, como a todos, en la vida, y en este caso en lo profesional y supongo que también en lo humano, tiene que ver con este señor. Contame un poquito. Él es Chris McCosco, Christopher. Fue mi director de tesis de doctorado en Estados Unidos, una persona excelente y con una capacidad increíble, es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia de Ingeniería. Y bueno, esto fue una visita que yo hice hace 3 años a Minnesota, digamos, un poco para recorrer mis viejos pagos. Sí. Portes de esos viejos actores de Hollywood, ¿viste? Tipo sí. Charlton Heston. Es bien alto, sí. Gregory Peck. Es muy simpático. ¿Ah, sí? Sí, humanamente es una persona muy buena. Enrique, ¿qué te queda por hacer? ¿Tenés la llama encendida de aquel chico que se recibió en el año 71? ¿O qué quedó de aquel chico, de aquel joven? Bueno, en este momento, digamos... yo ahora estoy, bueno, vamos, es decir... Mirá que te meto, ¿dónde te llevé? Sí, bueno, yo trabajé, digamos, fundamentalmente en 4 ámbitos, en el de la docencia, en la investigación, en el de la gestión universitaria, digamos, a través de cargos, fundamentalmente ocupé 2 veces la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad, donde hice una labor que creo que fue muy considerable. Sí, sí. Y trabajé haciendo extensión y transferencia a la industria a través de nuestros proyectos de investigación en colaboración con empresas de la Argentina y algunas internacionales. Todo eso, bueno, obviamente me dio muchas satisfacciones en la vida, que se fueron, digamos, un poco consolidando o cristalizando en hechos a partir de los años de la época del 2000. Esta foto de acá, digamos... Este grupo son algunos de los sí, de los miembros creadores. Le dieron disección al Plapiqui. Capiati, el ingeniero Lustondo y Esteban, yo, digamos, y el profesor Scriven, que fue inspirador del, digamos, y
del grupo del Plapiqui, fue el que nos alentó y que nos apoyó durante varias décadas a través de su asesoramiento, de relaciones con otros ámbitos internacionales, y el doctor Esteban Briñolo, que también es un profesor e investigador y digamos, una personalidad de la ingeniería química en la Argentina. ¿Son bichos raros ustedes, Enrique? Somos apasionados por lo que hacemos, es decir, es un grupo, sí, que nos encanta trabajar, es decir, tenemos la satisfacción de trabajar en lo que siempre nos ha gustado, es decir, no es un trabajo, o sea, las horas pasan en ese es un patrimonio el instituto maravilloso. Y digamos, no cuentan, digamos. O sea, cuando uno se prepara para, en este caso como vos, para algo tan, y de alguna manera tan relevante, ¿no? Y poder desarrollarlo durante toda una vida, me parece que es una satisfacción muy personal, como la que tuviste acá, por ejemplo. Sí, esta es una cena que me ofrecieron mis becarios cuando... Te nombraron emérito. Cuando me declararon profesor emérito de la universidad, sí. Ahí estoy yo, el que está a mi derecha es Daniel Vega, que es el actual rector de la universidad, claro, fue becario mío, sí, señor. Se recibió conmigo en el año 99. La que está a mi izquierda es mi señora, y la que está parada es Lidia Quinzani, que fue mi primera becaria, digamos, cuando comenzó el posgrado al principio de los años 80. Algo que me gusta recalcar, y ya para ir finalizando, es la defensa de la escuela pública, la universidad pública. Vos sos un producto de la universidad pública, como tus hijos. 3 hijos. 2 mujeres, sí, y un varón. 2 mujeres y un varón. ¿Todos surgieron de la Universidad Nacional del Sur? Todos se recibieron, estudiaron y se recibieron en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, sí. Maravilloso cuando uno siempre defiende lo que me dice siempre Marcelo Tedesco, un amigo, la mejor universidad del mundo mundial, la califica. Nada, supongo que sos un ferviente defensor de la universidad pública. Sí, por supuesto, digamos, y de hecho, una de las grandes satisfacciones de mi vida fue ser recibido el premio de profesor emérito de la universidad, ser reconocido después de 50 años de trabajo como profesor emérito de esta casa de estudios. Es como tu segunda casa, ¿no? Cosa que, bueno, también años después recibí también el reconocimiento de investigador emérito del CONICET, digamos, claro. Bueno, si hablamos de segunda casa, tenemos que reunir todo eso, ¿no? La universidad, fue una simbiosis, el CONICET, sí, claro, sí. Está todo atado. Todo junto. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Gracias, Enrique. Un gustazo haber charlado con vos. Vos también. Muchas gracias. Encantado. Terminamos este evento de líderes. Nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias.